Una caravana de sombras se ha apoderado de la familia Alvarado durante generaciones, arrastrando a cada uno de sus hijos hacia un abismo de perdición y desesperación. En un pequeño pueblo, donde las leyendas y los ecos de lo inexplicable susurraban al viento, los Alvarado eran conocidos no solo por su apellido, sino por la oscura sombra que se cernía sobre ellos. Los abuelos murieron en extrañas circunstancias, los padres se perdieron en vicios y sus hijos, unos tras otros, se extraviaron en caminos de tinieblas. La maldición parecía forjada en el mismo tejido de su linaje. La madre, María, siempre temía lo que el futuro traería. Cada noche oraba con fervor, rogando al cielo por la salvación de sus hijos, Sofía, el mayor, Emiliano, el mediano y el pequeño Javier. Sin embargo, las horas se convirtieron en días, y los días en años, y la oscuridad solo se profundizaba. Un rayo de esperanza apareció cuando un anciano sacerdote llegó al pueblo. Su nombre era conocido en todo el mundo: Padre Pío. Había rumores de que poseía un poder especial, una conexión íntima y potente con lo divino. Su presencia irradiaba tranquilidad, y en su mirada se podía intuir un saber antiguo. María, con el corazón en la mano, decidió buscarlo. Sabía que el tiempo se agotaba y la desesperación había encontrado un hogar en su casa. Cuando se encontró con el Padre Pío, las palabras fluyeron de su boca como una cascada. «Mis hijos están perdidos, Padre, atrapados en una maldición que precede nuestro tiempo. ¿Puede ayudarme?» El sacerdote la miró con pesar, pero sus ojos brillaban con una chispa inquebrantable. «La fe puede mover montañas, hermana. La verdad detrás de la maldición debe ser descubierta. Acompáñame». A medida que caminaban hacia la pequeña iglesia del pueblo, un silencio tenso rodeaba el ambiente. El aire parecía cargado de electricidad. Una vez dentro, el Padre Pío se arrodilló y comenzó a murmurar oraciones en un tono bajo, casi secreto. María lo observó, sintiendo que cada palabra resonaba en sus huesos. En ese momento, la atmósfera se volvió densa y el aire empezó a vibrar. Sofía, Emiliano y Javier eran escépticos, pero se sintieron atraídos por la luz cálida que emanaba de la iglesia. Uno a uno se acercaron, dejando atrás sus miedos y dudas. De repente, Sofía lanzó un grito ahogado. ¡Miren! En una esquina oscura de la iglesia, una sombra se movía. Una figura etérea, casi tangible, parecía luchar por liberarse de un yugo invisible. «Es el espíritu de la maldición», dijo el Padre Pío con voz firme. «Debemos enfrentarlo, pero primero cada uno de ustedes debe abrir su corazón y liberar sus verdades». Comenzó a hablarles sobre la importancia de la confesión y cómo los secretos mantenidos en silencio se convierten en cadenas que atan el alma. Sofía, la mayor, rompió el silencio. Con lágrimas en los ojos, confesó sus excesos y desilusiones. Emiliano, temblando, siguió su ejemplo, revelando un pasado marcado por malos amigos y decisiones desafortunadas. Finalmente, Javier, el más joven, se atrevió a hablar de sus temores y frustraciones. Era como si cada palabra los despojara lentamente del peso de la maldición. Con cada revelación, la sombra en la esquina parecía desgastarse, debilitándose ante la luz de sus confesiones sinceras. El Padre Pío, viendo el cambio en energía, comenzó a murmurar en un idioma antiguo, uno que resonaba con poder. El amor puede liberar todos los miedos si se enfrenta con valentía. De pronto, el aire se volvió helado y la sombra luchó con más furia. «¿Estás listo para enfrentar tu legado?», preguntó el sacerdote a los jóvenes. «¿Qué legado?», se preguntaron, pero era tarde para dudar. Una fuerza invisible les desafió al mismo tiempo que la voz del Padre Pío resonaba. «En el nombre de Dios,
«Fuera demonios de esta familia», la sombra gritó, y el eco de su lamento vibró por la iglesia. Fue un grito de angustia, un llanto por las almas que había reclamado. El contenido de sus vidas, el dolor y el sufrimiento se manifestaron como una tormenta. La iglesia oscileaba y el aire estaba cargado de energía. «¡Recen conmigo!», ordenó el Padre Pío. Las manos del sacerdote se alzaron, invocando el poder del cielo. Los hermanos unidos comenzaron a recitar el Padre Nuestro con fervor. Cada palabra era una espada, cortando a través de la oscuridad que los había apresado. La sombra comenzó a desvanecerse, entrelazándose con la luz. Gritos de terror surgieron de lo profundo, mientras cada uno de ellos sentía un peso que se levantaba. «¡No! ¡No! ¡No puede ser!», resonó una voz ensordecedora. La malicia que habían heredado trató de retenerlos, pero la fe los liberaba. En un instante, la sombra se disolvió en un estallido de luz brillando intensamente. El eco de su grito opaco fue reemplazado por un canto celestial, y el aire fresco inundó la iglesia. La maldición, quebrada, liberaba a los Alvarado. «El pasado puede ser una carga, pero el futuro está en tus manos», dijo el Padre Pío con voz suave. «Ahora son libres, pero deberán trabajar para mantener su libertad. La fe no es un regalo, es un compromiso». María, Sofía, Emiliano y Javier se miraron con lágrimas de alegría. La oscuridad había sido desterrada y el legado cargado de peso que llevaban se había transformado en historia, en lecciones aprendidas. Una nueva página se escribía en sus vidas. La historia no había terminado. El destino siempre es incierto, y la verdadera naturaleza de las maldiciones a menudo revela más de lo que se ve a simple vista. Se preguntaron por lo que podría estar aún al acecho, pero ahora tenían una luz que los guiaba en su camino. La intervención divina había hecho lo impensable. El tiempo los esperaba, y esta vez estaban listos para enfrentarlo con fe. La luz que había inundado la iglesia parecía fundirse con la esperanza renacida en los corazones de los Alvarado. María, sofocada por el alivio, tomó las manos de sus hijos, sellando un pacto sin palabras. Sin embargo, la sombra que había sido exorcizada dejó un eco resonante, y aquel que olvidaba su pasado era propenso a repetir sus errores. La vida de la familia comenzó a reorganizarse en una nueva rutina. Sofía intentó dedicar su tiempo a la comunidad, encontrando consuelo al ayudar a otros en la parroquia. Emiliano, por su parte, se sentía atrapado entre su deseo de redención y la atracción de sus antiguos hábitos. Javier trató de ser el pilar que uniera a sus hermanos, pero su juventud a veces le dejaba dudas sobre su papel. Una noche, mientras el viento aullaba y los árboles danzaban, Sofía fue despertada por un murmullo. Provenía del patio trasero. Intrigada y con una mezcla de temor, se asomó por la ventana. La luz de la luna revelaba una figura oscura, un contorno familiar pero marcado por un destello sobrenatural. Instintivamente recordó la conversación con el Padre Pío sobre el tiempo que requería para sanar las heridas del pasado. Al salir, se dio cuenta de que la sombra había regresado. ¡Sofía! La voz resonó en su mente como un eco distante. Era familiar y terrorífica a la vez. Era la sombra de su abuelo. Su rostro demacrado y expresión angustiante se traía recuerdos de las leyendas que solía contarle. La carga no ha terminado. Queda un último lazo que ataré a tu familia. Sofía se sintió paralizada por un instante. Aunque la fe le había ofrecido una luz, el miedo aún se cernía sobre ella como una niebla densa. La maldición fue rota, respondió, tratando de que sus palabras sonaran firmes. No te necesitamos, abuelo. Todavía... No mientas, interrumpió el abuelo, su voz resonando en el aire nocturno. La sombra se nutre de tus dudas, te prueba, te lleva a tus viejos vicios. Cada uno de ustedes guarda en sus corazones secretos que podrían ser su caída. Ven,
Enfrenta tu destino antes de que la oscuridad consuma todo lo que has amado. Sofía sintió que la oscuridad se hacía más densa a su alrededor, pero recordó las palabras del Padre Pío. La fe puede mover montañas. Se armó de valor y sintió que debía enfrentar este nuevo desafío, así que buscó a Javier y Emiliano. «Despierten, vengan rápido», susurró Sofía, mientras la figura continuaba acechando cada rincón del patio. Los hermanos se unieron a ella. Sus rostros reflejaban miedo y confusión, sentían el regreso de algo que creían haber dejado atrás. «Es el abuelo», explicó Sofía. «Ha vuelto. Dice que hay algo más que enfrentar, algo que no hemos resuelto. Lo que sea, no quiero volver a vivir en la oscuridad», dijo Javier cruzando los brazos. Emiliano, en cambio, no pudo ocultar su desesperación. «¿Y si esto es otra trampa? He tratado de dejar todo atrás, pero el peso es demasiado. La carga es siempre volver a lo que somos». Sofía, desbordante de determinación, tuvo que ser el pilar que contuviera a su familia. Debemos enfrentar la verdad, juntos. Si la fe nos ha liberado, la verdad nos protegerá. La figura se acercó a ellos, su rostro se tornó más claro. La resolución no es en el enfrentamiento, sino en el conocimiento. Solo enfrentando los secretos del pasado podrás proteger el futuro de tus hijos. ¿A qué te refieres?, preguntó Javier, escudriñando entre sus dudas. «Secretos que han permanecido ocultos», reveló la sombra. «Cosas que aquellos de tu linaje han llevado en el corazón y que ahora deben confesar para romper el último vínculo. El odio, el remordimiento y la tristeza que hasta el día de hoy consumen a los Alvarado». Tensando sus mandíbulas, Emiliano sintió que el mundo se deslizaba de forma inestable bajo sus pies. «No tengo nada más que ocultar. He hecho lo que he hecho. Mis decisiones son mías y solo hay que vivir con las consecuencias». «No, hermano», dijo Sofía, «no es sobre juzgarte, es sobre lo que nos hemos callado, superar lo que somos para ser quienes debemos ser. Todos cargamos con algo. Confiesa, deja que la luz entre». Silencio, solo el sonido del viento, acentuando la tensión entre los hermanos. El abuelo iluminó un espacio en la penumbra. Allí había una pequeña caja dorada, cubierta de polvo, como un relicario del pasado. «La verdad espera aquí, pero no todos están listos para abrirla. ¿Quién se atreve?». Alargando la mano, Emiliano fue el primero en acercarse. «Una vez más, me veo en la frontera de escoger el camino oscuro o buscar la salvación. Pero ya no quiero más sombras en mi vida». «Entonces abre», alentó el abuelo. Su voz era un canto de advertencia y esperanza. Sin embargo, Javier sintió un estremecimiento en su pecho. «¿Y si esto está destinado a rompernos? ¿No hemos sufrido lo suficiente ya?». «Podemos ser fuertes», respondió Sofía con decisión. «El pasado no puede dominar nuestro futuro. Lo que sea que haya ahí nos pertenece y debemos enfrentarlo unidos». Con un gesto resuelto, Emiliano levantó la tapa de la caja. Un resplandor envolvente surgió de su interior, y una ráfaga de recuerdos y emociones los envuelta. La historia de sus antepasados, llena de traiciones, amores y pérdidas, brotó como un río desbordado. Cada sentimiento que habían reprimido, cada deseo de huir, se desató a su alrededor. Los susurros y gritos se multiplicaron, revelando relatos de antiguos Alvarado que habían sucumbido a las sombras, capturados por sus propias pasiones y temores. El abuelo, ahora una sombra vaporosa, comenzó a desaparecer entre las imágenes. «La verdad os hará libres, pero también os mostrará la crueldad del ser humano. Preparaos para grafiar vuestra propia historia en medio de todo esto». Sofía sintió un escalofrío. «No sé si estamos listos para esto, y si el pasado es más terrible de lo que imaginamos». «¡Despertad!», gritó Javier, vislumbrando la lucha en sus corazones. «No podemos retroceder, nada llegará a consumirnos otra vez». Con ese grito, la atmósfera se espesó. El eco del pasado y la llegada de poderes antiguos se palpitaban en el aire, mientras la oscuridad parecía arrastrarles nuevamente. La familia se unió en un último intento.
elevando sus voces en un clamor de resoluciones y promesas. Un compromiso, un pacto, enfrentarse no solo a lo que eran, sino a lo que podrían llegar a ser. El abuelo, en su forma etérea, desapareció por completo, pero sus palabras aún resonaban. La victoria está más allá de este momento. El camino continúa. Deberéis buscar la verdad que está escondida, y lo que encontréis será el nuevo punto de inicio. Mientras la luz de la caja iluminaba la noche, la familia Alvarado se dio cuenta de que el legado no solo era un peso que arrastrar, sino una fuente de fuerza que debía ser abrazada. La historia aún no estaba completamente escrita, y el destino aguardaba en la penumbra, ansioso por revelar sus giros inesperados. Mientras la luz de la caja iluminaba la noche, la familia Alvarado se miró entre sí, sintiendo el peso de las promesas no dichas y los secretos por descubrir. La atmósfera aún vibraba con la energía del momento, pero la calma apareció como una ráfaga de viento helado, dejando a los hermanos aturdidos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Javier. Su voz temblaba mientras se aferraba a la mano de Sofía. «¿Y si los secretos son lo que realmente nos destruye? ¿No sería mejor dejar todo en el pasado?» «No podemos», reclamó Sofía, sintiendo el ardor en su pecho. El abuelo estaba claro. Debemos enfrentarnos a esto, cada uno de nosotros, aunque nos cueste y nos duela. Mantendremos unidos nuestros corazones. Emiliano pasó su mano por su frente, como si intentara despejar las imágenes que aún danzaban en su mente. Pero ¿y si lo que encontramos es peor de lo que pensamos? ¿Qué pasa si todo esto solo nos lleva a más oscuridad? La inquietud se hacía presente en el brillo de sus ojos. La caja, desbordante de luminosidad, parecía latir al ritmo de sus corazones, exigiendo una acción. Entonces, un movimiento sutil atrapó su atención. De la caja emergió un pequeño artefacto envuelto en oscuridad. Era un medallón antiguo, con inscripciones que repetían nombres y fechas. «¿Qué es esto?», preguntó Sofía mientras se agachaba a recogerlo. El medallón, frío al tacto, parecía vibrar con una presencia propia. «¿Es parte de nuestra historia?». «Podría ser un recordatorio», sugirió Emiliano, aunque su voz sonaba más a temor que a certeza. «O tal vez un aviso sobre lo que perdimos». «Debemos descifrar su significado», intervino Javier, sabiendo que la antorcha había sido encendida y el camino a seguir se tornaba más incierto. «Sobre todo, debemos hablar». Así, tras un breve silencio que se extendió como un eco en sus pensamientos, Sofía alzó el medallón a la luz como si buscara respuestas en el reflejo. «Puede que haya algo más que descubrir. Quizá guardamos más secretos que el abuelo». La noche se hizo eterno, mientras la familia discurría sobre las implicaciones de lo que habían encontrado. Un peso invisible se acomodaba sobre sus corazones. No era solo la maldición la que había tejido la historia Alvarado, sino los ecos de sus propios pasados que aún resonaban. «Hay que ver qué hay detrás de esto», dijo Emiliano, mientras sus manos se movían nerviosas, intentando asimilar la situación. «No podemos dejar que el miedo nos consuma nuevamente. La fe y la verdad son nuestras armas». Fue entonces cuando el viento giró por el patio, trayendo consigo un susurro tenue, casi un lamento. La sombra que se había desvanecido parecía haber dejado un eco, un rastro de inquietud, como si no todo estuviera dicho. Con la mirada fija en el medallón, la vida de los Alvarados se dio la vuelta una vez más. Los hermanos, en sutil sincronía, se encaminaron hacia la pequeña mesa bajo el roble, ese lugar donde tantas historias se habían contado en noches de tormenta. Decidieron que la mejor forma de enfrentar su legado era compartiendo sus verdades, incluso aquellas que muchos preferirían enterrar. Era el momento de desterrar las sombras, de abrir sus corazones. Sofía fue la primera en hablar. «Desde que desperté aquella noche, he visto las sombras del pasado rondando cada rincón de mi mente.
He llevado los errores de nuestros ancestros como si fueran mis propios fracasos. He tenido miedo de seguir adelante. Temía que cualquier paso pusiera en peligro nuestra libertad. Javier, aún con el aliento entrecortado, asintió. Yo también. He hecho cosas de las cuales me arrepiento. He querido ser fuerte, pero la presión de hacer lo correcto se siente a veces como un auténtico peso. Cada día es una prueba y no estoy seguro de poder soportarlo. Emiliano sintió su corazón latir con fuerza, como si la franqueza de sus hermanos lo empujara también a salir de su cueva. He llevado la carga de ser el hombre fuerte de la familia. Pero, ¿qué pasa si me quebranto? Nunca sabré si puedo ser el pilar que ustedes necesitan. No tenemos que ser perfectos, solo tenemos que ser nosotros mismos, sugirió Sofía, sentándose más cerca de sus hermanos. La verdad nos abraza y nos da fuerza. Juntos podemos enfrentar cualquier sombra que se atreva a acercarse. En ese momento, el medallón comenzó a calentar en su mano. Las inscripciones se iluminaron tenuemente y una extraña sensación de conexión creció entre ellos. Era como si, al compartir sus verdades, el objeto respondiera a la energía de sus corazones. Quizás esto sea un vínculo, dijo Emiliano, sintiendo el poder del medallón resonar. Lo que encontramos aquí puede ser nuestro legado, la unión de nuestros miedos y verdades. Con cada palabra que pronunciaban, la habitación se llenaba de una luz que desafiaba las sombras. Aunque el pasado aún les acechaba, ahora era un pasado compartido, no un peso individual. Con la valentía recién adquirida, Sofía se alzó, lista para abrir la puerta a lo desconocido. Si el abuelo decía que éramos fuertes, debemos descubrir el camino hacia eso. La verdad tiene que salir, y lo único que nos hará libres es enfrentarla. Los hermanos, impulsados por el mismo propósito, se acercaron al medallón, dispuesto a descifrar el misterio que aún atesoraba. Sin embargo, la luz del objeto mudó de color, volviéndose resplandeciente, mientras un murmullo resonaba con fuerza en el aire. No olviden que las sombras no desaparecerán sin luchar. Estoy aquí, siempre a su lado, pero el camino aún debe ser labrado. Esa frase, cargada de significado, retumbó en sus mentes mientras el medallón comenzaba a emitir un resplandor intenso, llamando a una fuerza oculta que parecía más poderosa que la misma maldición que habían enfrentado. Con un movimiento inesperado, los hermanos sintieron que algo se removía en el aire. Un velo comenzaba a levantarse, preparándose para revelar la oscura verdad que aún no habían visto. «¡Preparémonos!», gritó Sofía, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. La luz del medallón crepitaba como un fenómeno imparable, y cada uno de ellos podía sentir que el destino les esperaba en las sombras del pasado que aún no habían explorado. Las manos se cerraron en un puño sobre el objeto, uniendo sus fuerzas en un acto de fe. La historia de los Alvarado estaba lejos de haberse terminado, y el eco de su legado les susurraba a cada paso. En su lucha por enfrentar la sombra, una pregunta flotaba entre ellos, tan apremiante como la necesidad de conocer su historia. ¿Estaban realmente listos para lo que vendría? Las manos se cerraron en un puño sobre el objeto, uniendo sus fuerzas en un acto de fe. La luz del medallón iluminaba sus rostros, creando sombras que parecían bailar en la pared, como si celebraran el espíritu vital que ahora emanaba de ellos. La atmósfera se tornó cargada, vibrante, como si el aire mismo reconociera el momento de cambio. «Sofía, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Javier, la preocupación reflejada en su mirada. La incertidumbre lo invadía, y aunque se sentía cada vez más cerca de sus hermanos, había una inquietud en su interior que no desaparecía. «No sé si estoy preparado para enfrentar lo que está dispuesto a revelarse». «Recuerda lo que nos dijo el abuelo», respondió Sofía, su voz firme. «La verdad es nuestra única salvación. Cada uno de nosotros debe estar preparado para lo que venga. Es momento de abrir ese camino». El medallón pulsó en su mano.
como un latido añejo que conectaba el presente con la memoria de sus ancestros. Emiliano, tembloroso, sintió que algo más fuerte se movía en el corazón de la familia. La renuencia se asomaba nuevamente, pero un brillo de determinación se encendió en sus ojos. «Deberíamos arrancar esta sombra de raíz», insistió, observando el medallón como si pudiera vislumbrar el secreto que guardaba. «El pasado nos ha perseguido demasiado tiempo. Una vez más, tenemos la oportunidad de reescribir nuestra historia». Los murmullos a su alrededor comenzaron a transformarse en palabras, ecos de relatos pasados, voces antiguas que se entrelazaban. Formas etéreas danzaban en el aire, manifestaciones del dolor y la rabia que habían resentido aquellos que antes portaron el apellido Alvarado. La oscuridad parecía ligera comparada con el peso de aquellos recuerdos, como si el pasado deseaba liberarse en lugar de consumirles. «Sofía, Javier titubeó. Su voz se detuvo por el temor de abrir una herida ya cerrada. «Lo que he hecho, mis errores, no tengo la fuerza para enfrentar las consecuencias». En eso radica el poder de la verdad, Javier. No se trata solo de exponer lo oscuro, sino de reconocer lo que somos, respondió Sofía, mientras sentía la calidez del medallón expandiéndose. Un brillo similar al del oro se reflejó en su mano, recordándole que ese objeto no solo era un relicario de su pasado, sino también un faro hacia su futuro. De repente, una ráfaga de viento les envolvió, haciendo que las ventanas de la habitación vibraran como si una presencia invisible se asomara al umbral. Sin embargo, entre el miedo y la expectación, el medallón comenzó a emitir un suave canto, resonando con una melodía que evocaba emociones profundas. Era una invitación a recordar, a abrir la puerta hacia lo que temían. ¿Y si lo que encontramos nos destroza? Javier insistió. El nerviosismo teñía su voz de una tonalidad premonitoria. ¿Y si esta sombra ha regresado para atormentarnos de nuevo? Lo sabremos pronto, pequeño de la familia. Se oyó una voz de entre las sombras, profunda y resonante. Era el abuelo Alvarado, o lo que quedaba de él. Su figura etérea parecía gesticular en medio de una penumbra luminosa. Las sombras no han desaparecido. Aún existe una conexión que deben romper. La lucha no ha terminado. Los hermanos sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales. Sofía, decidida, levantó el medallón ante la figura del abuelo. «Dinos qué necesitamos saber. ¿Qué sombra nos acecha aún?» A veces, enfrentar la sombra requiere mirar hacia adentro y no hacia afuera. Existen secretos que no han sido revelados, verdades ocultas en los rincones de su historia familiar. Aquello que han elegido olvidar ahora será la clave para liberarse del ciclo maldito que nos une. El viento se alzó de nuevo, susurrando entre los árboles, y el aire se transformó en una especie de murmullos difíciles de entender. Emiliano, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor, dijo: «¿Pero cómo hacemos esto? ¿Qué secretos debemos desvelar? Cada uno de ustedes debe enfrentar su historia individual», repitió el abuelo, su voz resonando como un tambor en sus corazones. «Lo que no se dice se convierte en un peso aún más grande. Tienen que compartir lo que ocultan, volver a la esencia de su familia». La liberación que el abuelo demandaba se sentía a la vez como una presión y como un alivio. La incertidumbre se transformó en un reto. Lo que supieran sobre su linaje y lo que escondían podría ser el camino hacia la libertad. Sofía, sintiendo la urgencia del momento, tomó una profunda respiración. «Siento que el miedo consume a Javier y que Emiliano es el último en dejarse llevar por los dilemas que siempre le perseguirán. Debemos recordar lo que realmente somos. ¿Y si mi vida es un reflejo de lo que hicieron los demás? No quiero que me marquen, solo quiero salir de esta sombra», Javier confesó, su voz temblorosa. La emoción contenida en su pecho estaba a un paso de desbordar. «Tu historia no es la de ellos. Tienes la oportunidad de escribir el siguiente capítulo», replicó Emiliano.
su voz ahora más firme. No puedes huir, solo puedes ser honesto contigo mismo. Vamos, juntos, debemos enfrentar esta verdad. Sin otra opción, Javier dio un paso adelante, sintiendo un extraño calor en su pecho, como si la luz emitida por el medallón lo guiara hacia una revelación. Hubo un momento en mi vida, uno oscuro que nunca conté, cuando tomé decisiones que me llevaron a alejarme de ustedes. Tuve miedo de ser yo mismo, no quise enfrentar la sombra que llevaba dentro. Los murmullos se hicieron más intensos, resonando con sus palabras, y el abuelo asintió. Todo debe ser expuesto, solo así se romperá el ciclo. Las paredes de la casa parecieron temblar ante la verdad. Todos sintieron un estremecimiento en el aire, como si la casa misma reconociera el dolor, comunicándose en sus secretos. Sin embargo, el eco del pasado aún amenazaba con envolverles. Sofía, mirando a Emiliano, vio en su rostro un baleo entre la resignación y el desafío. No estamos solos en esto. Lo que hacemos ahora cambiará el rumbo del pasado. Pero, ¿qué pasa si no hay respuesta?, preguntó Emiliano, la vulnerabilidad asomando en sus palabras. ¿Y si lo que descubrimos es imposible de lidiar? Si no lo enfrentamos, nos atrapará una vez más, rebutió Sofía, levantando el medallón entre ellos. La luz resplandeció con un fervor renovado, como si reconociera la lucha interna en sus corazones. Mientras el abuelo sonreía, la luz del medallón comenzó a pulsar, y los ecos de sus ancestros se transformaron en una corriente que invitaba a los hermanos a abrirse y dejar atrás el miedo. La verdad no es solo un peso, también es liberación. Solo deben mirarse el uno al otro y reconocer la fuerza que tienen al enfrentar el pasado juntos. La atmósfera se tornó densa con la carga de lo no dicho, y el medallón, vibrando, parecía ser el hilo conductor que los conectaba. «Está bien, haré el esfuerzo», dijo finalmente Emiliano, su voz aún frágil. «Contaré mi historia de verdad, y yo la mía», agregó Javier, sintiendo que el peso de la verdad comenzaba a liberarlo. Mientras sus historias comenzaban a fluir, de repente una sombra oscura se apoderó del silencio a su alrededor, interrumpiendo el momento. Una presencia amenazante se deslizaba por la habitación, con un aire helado que crispó la piel. Los hermanos miraron a su alrededor, sintiendo su corazón latir con fuerza. «¿Qué es esto?», Javier gritó, parpadeando impotente ante el avance de una sombra imponente que casi devoraba la luz del medallón. «No pueden enfrentar la oscuridad si llevan consigo secretos», advirtió el abuelo, mientras la sombra se hacía más intensa. «Valiéndose de sus miedos, se volverá más fuerte». Sofía, sintiendo el peligro, se interpuso entre la sombra y sus hermanos. «No vamos a dejar que nos consuma. Estamos listos para enfrentar nuestra historia». La sombra, sacudida por su declaración, pareció vacilar por un instante antes de apresurarse hacia ellos con más furia. Chillidos secos perdidos, murmurando recuerdos y vicios oscuros de los Alvarado, llenaron la habitación. Era un desafío, y solo la verdad podía desvanecer esta lucha. «Juntos», Emiliano instó, enlazando sus manos con las de Sofía y Javier. La luz del medallón se intensificó, pulsando al ritmo de sus corazones. Había llegado el momento de articular la verdad, de enfrentar la oscuridad de su linaje. «La fe nos guía», gritaron al unísono, elevando sus voces hacia la sombra que amenazaba con consumirles. Las sombras comenzaron a retroceder mientras la luz resonaba, iluminando los rincones oscuros que antes habían temido entrar. La lucha no había hecho más que comenzar, y la conexión con su pasado se tornaba crucial. Sin embargo, en medio de aquel clamor, la sombra soltó un estruendo que reverberó en el aire, acechando sus corazones con un eco aterrador. «La sombra siempre espera el momento de regresar», resonó la voz que les hizo temblar, sus rostros helados. ¿Realmente estaban listos para lo que aún se avecinaba? El medallón brilló, lanzando destellos de luz contra la oscuridad, pero el eco de la advertencia se sentía palpable. La batalla continuaba,
y el camino hacia la verdad apenas comenzaba a desdibujarse. La sombra, en sus últimas palabras, prometía regresar, sosteniendo la amenaza de un legado que aún les debía. ¿Podrían, de verdad, romper el ciclo que les unía a su historia? La sombra se cernía sobre la familia Alvarado, envolviendo a cada uno en una atmósfera de desasosiego. Sin embargo, Sofía, Emiliano y Javier, de pie juntos, sintieron el poder renovado del medallón en sus manos. Decididos, sabían que era el momento de enfrentar su legado. Esta vez, no dejaremos que la oscuridad nos consuma, declaró Sofía, su voz llena de determinación. Las palabras resonaron en el aire y la sombra retrocedió un poco, como si fuera un animal herido. La verdad es nuestra arma. Debemos confesarlo todo, agregó Javier, sintiendo que el coraje reemplazaba su miedo. Emiliano, aún agobiado, también sintió que la luz del medallón iluminaba algo dentro de él. El abuelo, cuya figura etérea aún flotaba en el aire, asintió. Detrás de cada sombra hay un secreto, y cada secreto alimenta la oscuridad. Deben enfrentarse a sí mismos, hablar abiertamente y ofrecer lo que han mantenido escondido. Lo haré primero, propuso Sofía, tomando la delantera. He vivido con el miedo de no ser suficiente, de no llenar las expectativas de nuestra familia. He deseado que mis hermanos encuentren una guía en mí, pero no he sido sincera con ellos. He luchado contra mis propios demonios y a menudo he deseado rendirme. Mientras hablaba, la sombra tembló, como si un rayo de luz hubiera atravesado su negrura. Sofía sintió un ardor en el pecho, y aunque la vulnerabilidad la desnudaba, sabía que era el primer paso hacia la liberación. Yo también, se animó Emiliano, sintiendo el impulso de seguir. He escondido mis errores. He relacionado la felicidad con el descontrol. He perdido amigos y a veces regresé a los vicios que intentaba dejar atrás. No estoy orgulloso de ello, pero eso es parte de mí. La culpa me ha perseguido y desde que regresamos temía que este ciclo nunca terminara. A medida que Emiliano compartía su verdad, un leve resplandor escampó sobre la sombra, iluminando la iglesia con una luz matizada. Javier observó a sus hermanos, sintiendo su propio peso. Algo estaba cambiando y sabía que debía seguir con su parte. Levantando la mirada, Javier respiró profundo. Es mi turno. Yo he vivido con miedo a defraudarles. He querido ser feliz, pero en mi búsqueda de pertenencia me he dejado llevar por atajos. He hecho cosas que no puedo cambiar. Estoy aquí porque quiero romper el ciclo, liberarme, no solo de mi herencia, sino también de mi propio sufrimiento. La sombra dio un fuerte golpe, resonando con un grito ahogado como un eco lejano. Sin embargo, el brillo del medallón creció y se intensificó. Cada confesión es un paso hacia la luz, animó el abuelo. Su verdad abre una puerta. El aire se volvió un poco más ligero y la sombra, aunque aún presente, parecía tambalearse. La oscuridad no es eterna. La fe puede restaurarlo todo. Recuerden al Padre Pío, sugirió el abuelo. Su guía ha sido una luz. Él estuvo aquí, enfrentando la oscuridad con la fe. Era un soldado del amor. ¿Debemos invocarlo?, musitó Sofía, sintiendo que la fuerza de los recuerdos comenzaba a tomar forma de oración. ¿Puede ayudarnos de nuevo? Emiliano asintió. Llamemos a nuestro guía, que su luz nos asista en este último paso. Juntos, comenzaron a repetir las oraciones que el Padre Pío les había enseñado. Las palabras fluyeron de sus labios con fervor, cada frase como un canto que buscaba elevar sus almas. La iglesia tembló sutilmente y el aire se transformó, tomando un aroma de esperanza. En ese instante, una luz intensa llenó la iglesia. El Padre Pío apareció, con su aura celeste y dulce sonrisa. Mis queridos Alvarado, han encontrado el camino. No teman, la verdad ya ha comenzado a romper la oscuridad. Padre Pío, dijeron al unísono, asombrados por su aparición. Necesitamos su ayuda, la sombra aún nos acosa.
Cada uno de ustedes ha dado un paso valiente hacia la verdad. Nunca es fácil, pero el verdadero poder reside en la unidad, en el amor que se tienen, dijo el Padre Pío con voz suave. La fe puede mover montañas, y lo que deben hacer ahora es unir su luz. Con un movimiento de mano, el Padre Pío instó a que se agruparan. Los hermanos se unieron en un círculo, la luz del medallón intensificándose en el centro. Con la guía del sacerdote, comenzaron a recitar una oración colectiva, pidiendo paz y redención. En el nombre de Dios, sálvanos, gritaron. La sombra pareció gritar en agonía, retorciéndose y tratando de escapar, pero el poder del amor sincero y la fe unida las contenía. La luz se volvió brillante y pura, desterrando el miedo y la angustia. No pueden regresar a la oscuridad, dijo el Padre Pío con autoridad. Cada palabra de amor destruye su influencia. Mantengan firme su corazón. Cada sombra tiene su final. Mientras continuaban orando, la sombra se redujo, disolviéndose lentamente hasta convertirse en un vapor oscuro que desapareció en el aire. Un silencio abrumador lo ocupó todo. Los hermanos Alvarado, exhaustos pero liberados, se miraron entre sí con lágrimas en los ojos. «Lo logramos», dijo Emiliano, su voz trémula, invadida por la emoción. «Estamos libres». «Sí», confirmó Sofía abrazando a Javier. «Por fin, estamos juntos. ¡Viva la familia Alvarado!». El Padre Pío sonrió y los miró. Ahora deben recordar que esta victoria no es solo un instante, sino una decisión diaria. El camino será largo, pero pueden caminarlo armados con fe y unidad. Con esas palabras resonando en sus corazones, el espíritu de la familia renació. Habían enfrentado la maldición del pasado y en su lugar habían hallado un futuro lleno de esperanza. A medida que el Padre Pío se desvanecía, dejó un resplandor de luz que envolvió a los hermanos Alvarado. Nunca olviden la importancia de la verdad y la fe. Ustedes son más fuertes de lo que creen. La iglesia permaneció en calma, y en ese silencio los Alvarado comenzaron a sentir una paz que nunca habían conocido. Las sombras del pasado habían sido desterradas, dejando espacio para un nuevo capítulo. «Gracias, Padre Pío», susurraron juntos, pero él solo sonrió, desapareciendo finalmente. Un nuevo amanecer llegó al pueblo, y con él, la familia Alvarado sintió el aire fresco de un futuro renovado. Epílogo. Los años pasaron, y a medida que los Alvarado continuaron su camino, vivieron con la convicción de que el amor y la verdad podían vencer cualquier sombra. Sofía se convirtió en líder de la comunidad, ayudando a otros a enfrentar sus propios demonios. Emiliano trabajó en programas de rehabilitación, dedicando su vida a ayudar a quienes luchaban contra sus propios vicios. Javier, convertido en un hombre fuerte, se convirtió en defensor de los jóvenes en el pueblo, enseñándoles a encontrar su voz. La historia de la familia Alvarado se hizo un eco de esperanza en su comunidad, un testimonio de que la lucha por la verdad siempre vale la pena. El tiempo no sanó todos los males, pero su historia permanecía viva, y el legado de amor que habían creado se convirtió en la luz que guiaba a otros hacia la redención. «Siempre unidos», decían cada vez que se encontraban, recordando que el pasado podía ser una carga, pero el futuro estaba siempre en sus manos. Con eso, la historia de la familia Alvarado llegó a su fin, y una sensación de cierre envolvió todo aquel relato. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dar like al contenido y dejarnos tus impresiones en los comentarios. ¿Qué piensas del desenlace? ¿Te gustaría conocer más sobre sus futuros desafíos? Queremos saber tu opinión. Hola, queridos hermanos y hermanas. Hoy quiero hablarles desde el corazón sobre la historia de la familia Alvarado, que seguramente ha resonado en sus almas como una campana sonando en la lejanía. Esta historia no es solo un relato sobre sombras y maldiciones. Es un viaje hacia la luz, un camino que todos estamos llamados a caminar en algún momento de nuestras vidas. Cada uno de nosotros lleva consigo un pasado,
una mochila llena de experiencias, recuerdos y sí, también de secretos. La familia Alvarado nos enseña que esos secretos, aunque pesados, no deben ser ocultados. Sofía, Emiliano y Javier nos muestran que abrir nuestros corazones, compartir nuestras verdades y enfrentar nuestro legado es la única forma de deshacernos del peso que nos frena. ¿Alguna vez te has sentido como si llevaras una carga invisible? ¿Te has preguntado por qué ciertos patrones se repiten en tu vida como un eco desgastado? La historia de los Alvarado nos invita a explorar esas preguntas. Nos recuerda que aunque la oscuridad puede ser intimidante, la luz de la verdad tiene el poder de romper cualquier cadena. Padre Pío, con su sabiduría y autoridad, se presenta en el momento clave para recordarles que la fe puede mover montañas. ¿Qué significa realmente esto para ti en tu vida diaria? Hay situaciones que sientes que no puedes cambiar. La verdad es que siempre hay espacio para el cambio, una oportunidad para hacer las cosas de manera diferente. Al igual que Sofía, que se atrevió a compartir sus miedos, o Emiliano, que confesó sus errores, tú también puedes dar ese paso valentioso que te liberará de la angustia que sientes. Imagínate ahora que estás en la iglesia donde los Alvarado enfrentaron su sombra. Puedes sentir la tensión en el aire, el silencio que pesa. ¿Qué sombra has estado enfrentando en tu propia vida? Tal vez sientes miedo de no ser lo suficientemente bueno, como le ocurrió a Sofía. O quizás has luchado con viejos hábitos y decisiones, como Emiliano, o incluso has estado atrapado en la búsqueda de aceptación como Javier. Cada uno de ellos, a su manera, buscó la redención, el propósito, la luz en medio de la oscuridad. Las sombras, mis hermanos, pueden ser vastas y aterradoras, pero no tienen poder sobre nosotros cuando elegimos la verdad. La confesión de los Alvarado fue un acto de valentía. Abrir tu corazón, incluso un poco, puede ser el primer paso para deshacerte de las sombras que te persiguen. ¿Por qué no lo intentas hoy? ¿Qué verdad has mantenido oculta? Recuerda que la verdad te hará libre. No hay carga demasiado pesada para llevarla a la luz. Padre Pío, en su infinita sabiduría, nos recuerda que el amor es el camino hacia la liberación. No se trata solo de enfrentar la oscuridad, sino de rodearnos de las luces que nos apoyan, la familia, los amigos, incluso nuestra comunidad. Esto es lo que hicieron los Alvarado. Ellos unieron sus voces y en unidad enfrentaron sus miedos. ¿Estás listo para hacer lo mismo en tu vida? Piensa en el poder que hay en la unidad. Cuando los hermanos Alvarado se unieron, la sombra comenzó a desvanecerse. Juntos encontraron la fuerza para gritar y reclamar su historia. ¿Qué pasaría si también tuvieras el valor de buscar a los que te rodean, de unirte con ellos en busca de la verdad, de crear un espacio donde todos puedan ser escuchados y apoyados? Eso podría cambiar radicalmente el curso de tu vida. La historia del legado puede ser un peso, sí, pero también es una fuente de enseñanza. Lo que sabemos sobre nuestros antepasados puede guiarnos a evitar los errores del pasado y abrazar nuevas oportunidades. Las sombras no son solo recuerdos tristes, son lecciones escondidas que esperan ser aprendidas. ¿Qué lección estás ignorando en tu propia vida? Y aquí viene la gran pregunta. ¿Te atreverás a dar un paso más allá del miedo? La familia Alvarado lo hizo, y gracias a esa valentía, no solo lograron liberar su carga, sino que transformaron su historia en un relato de esperanza. Cada uno de nosotros puede convertirse en un faro de luz, no solo para nosotros mismos, sino para aquellos que nos rodean. Mientras pensamos en su triunfo, permíteme recordarte algo importante. El camino hacia la sanación y la libertad no es un destino, sino un viaje. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso cuenta. La fe y la comunidad son tus aliados en este viaje. Así como los Alvarado tuvieron a Padre Pío, tú también puedes buscar apoyo en quienes te rodean.
Así que, ¿qué hará hoy? Hoy elige dar ese paso. Comparte tu historia. Abre tu corazón. Busca el amor en las verdades que has estado evitando, porque al final cada verdad revelada es una sombra menos que cargar. Y recuerda, querido hermano, querida hermana, que la luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad si estamos dispuestos a pelear. Y en algún rincón del futuro, cuando mires hacia atrás, puede que veas un camino lleno de decisiones valientes. ¿Qué legado deseas dejar? Esa es la verdadera pregunta. La historia de los Alvarado no ha concluido, solo ha comenzado. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad de escribir su propia historia, de darle un giro inesperado. La sombra puede regresar, pero tú tienes el poder de enfrentarlas con fe y unidad. Recuerda siempre la enseñanza de Padre Pío, que la fe puede mover montañas. Y sobre todo, no olvides que la sombra que cernía sobre los Alvarado ha sido exorcizada, pero el camino hacia la luz es un compromiso continuo. Así que unámonos y sigamos adelante, porque estoy seguro, sin duda, que juntos podemos enfrentar cualquier sombra que se nos presente. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? La sombra se cernía sobre la familia Alvarado, pero algo había cambiado. La luz del medallón brillaba intensamente entre ellos, resonando con la verdad que habían decidido compartir. Sofía, Emiliano y Javier, de pie juntos, habían enfrentado su pasado y aunque la sombra había intentado devorarlos, habían encontrado en su unidad la fuerza para seguir adelante. «Estamos juntos en esto», dijo Sofía, su voz firme como el acero. «No dejemos que el pasado nos defina. Este es nuestro momento de libertad». «Sí, hoy enfrentamos lo que se nos presente», respondió Javier con determinación. La angustia que antes lo invadía se había transformado en un fuego interno que lo empujaba hacia adelante. Emiliano, sintiendo nuevas olas de esperanza, levantó el medallón al aire. «La verdad nos hará libres. No hay sombra que pueda detener nuestro camino». La figura de su abuelo se desdibujó en la luz, pero su voz seguía resonando en sus corazones. Lo que han logrado es solo el principio. Nunca olviden que la unidad es la clave, que juntos son más fuertes de lo que creen. La sombra que antes había amenazado con consumirlos, ahora se retorcía, debilitándose ante la fuerza de sus palabras. No dejaremos que nuestras dudas nos atrapen nuevamente. «Estamos listos para avanzar», gritaron al unísono. Un resplandor envolvió la habitación, llenando cada rincón de esperanza. La oscuridad retrocedió, arrastrada por la luz de su fe y sus verdades compartidas. La carga que antes llevaban, aunque pesada, se estaba transformando en algo nuevo, una lección, una fuerza. Mientras la sombra se desvanecía, el aire se llenó de un canto suave, una melodía ancestral que celebraba su triunfo. Las puertas de la iglesia se abrieron y la luz del nuevo día inundó el lugar. La familia Alvarado había pasado de la oscuridad a la luz, de la desesperación a la esperanza. Ahora, mientras se mantenían de pie, tomados de la mano, supieron que el camino hacia adelante no sería fácil, pero juntos podían recorrerlo. El amor y la verdad se convertirían en sus guías, y cada paso sería un acto de valentía. Desde aquel día, la historia de los Alvarado se contaría con un nuevo aliento. Las sombras del pasado se habían convertido en ecos lejanos, y en cambio, lo que floreció fue un legado de amor, valentía y unidad. Con cada paso que daban, lo hacían con la certeza de que, unidos, podían enfrentar cualquier adversidad que el destino les presentara. La vida siguió, pero ahora con una brújula renovada. Cada día era una oportunidad para seguir adelante, aprender, crecer y compartir lo aprendido. Su historia no había terminado, en realidad apenas comenzaba. A la familia Alvarado le esperaba un horizonte lleno de promesas y oportunidades. Y todos en su comunidad serían testigos del poder de la fe y la verdad. Al final, la luz siempre prevalecería sobre la sombra.
Así, los Alvarado caminaron hacia su futuro, iluminados por su fe, fortalecidos por su lazo familiar, listos para enfrentar lo que viniera, porque sabían en lo más profundo que cada sombra podía ser vencida y cada verdad liberada sería su faro de esperanza. Agradecemos a cada uno de ustedes por estar con nosotros en esta travesía. Les invitamos a reflexionar sobre su propia historia. ¿Qué sombras llevan en su vida? ¿Qué verdades necesitan compartir? Al abrir su corazón, pueden hacer una diferencia no solo en sus vidas, sino en la de quienes les rodean. No olviden compartir este mensaje. Juntos podemos continuar brillando en la oscuridad. Juntos podemos ser la luz que otros necesitan. Gracias por ser parte de esta historia. Cada día es una nueva oportunidad para renacer, para romper cadenas y abrazar la luz que llevamos dentro. No importa lo que hayas enfrentado, siempre hay un camino hacia la esperanza y la redención. Los Alvarado nos enseñan que la verdad, cuando se comparte, se convierte en un poderoso pilar de fortaleza. Hoy, elige ser esa luz en el mundo. Si esta historia resonó en tu corazón, te invito a que la compartas. Usa WhatsApp o cualquier plataforma que prefieras. Cada vez que compartes un mensaje de esperanza, estás sembrando bendiciones en la vida de otros, y esas bendiciones, tarde o temprano, regresarán a ti multiplicadas. Juntos podemos ser agentes de transformación y luz. Querida oveja, te pido que antes de salir tomes unos minutos. Haz clic abajo en compartir y a través de WhatsApp empieza a compartir con el mayor número de personas posible. Profetizo que cada compartición es una bendición que estás enviando y una bendición que regresará a tu vida con mucha más fuerza. ¿Está bien? Coloca el enlace de esta oración en tus estados de WhatsApp y en tus historias de Instagram y Facebook también.